Hola a todos. Somos estudiantes de Ingeniería de la UAM Azcapotzalco. El equipo está integrado por José Antonio Espejo Vialdama, Luis Armando Márquez Méndez y su servidor Manuel Alejandro Aldana Ortiz. Hoy les presentamos nuestra investigación sobre la evolución de Ethernet. A través de este video, exploraremos cómo el estándar IEEE 802.3 ha pasado de los antiguos cables coaxiales a las tecnologías de 400 GB por segundo actuales. Para lograr este análisis, implementamos herramientas de inteligencia artificial, pero con un enfoque crítico y de verificación técnica constante. Nuestra tarea fue crear una infografía detallada que explicara la metamorfosis de los estándares. Investigamos variables críticas, medios físicos, velocidades, distancias máximas y el tipo de dúplex. Para la recopilación de datos utilizamos ChatGPT para generar la línea de tiempo y la tabla comparativa con los estándares IEEE 802.3. La línea de tiempo que nos ofreció ChatGPT fue la siguiente y inicia desde el año 1983, que es donde sale el 10 base 5, el Ethernet original sobre cable coaxial grueso, en 1985, 10 base 2, coaxial delgado para redes LAN pequeñas, en 1990 con 10 base T, introducción del cable UTP con topología estrella, en 1995 con 100 base TX, Fast Ethernet, con un aumento a 100 megabytes por segundo usando UTP, en 1998 1000 base SX, primer gigabit Ethernet sobre fibra multimodo, en 1999, 1000 base T, gigabit Ethernet sobre cable UTP, 2002, 100G base SR, Ethernet de 10 GB por segundo sobre fibra óptica, en 2010 con 40G base SR4, Ethernet de alta velocidad para centros de datos, y de 2017 en adelante, 200G, 400G Ethernet para redes Backbone y centros de datos de gran escala. La tabla comparativa que se nos ofreció es la siguiente y un punto esencial en nuestra investigación fue la representación de los pares de hilos. Por ejemplo, documentamos cómo el gigabit Ethernet 1000 base T fue el primer estándar sobre cobre en exigir el uso simultáneo de los 4 pares de cable UTP para poder alcanzar esa tasa de transferencia, a diferencia de los estándares anteriores que solo requerían 2. Y, como futuros ingenieros, detectamos errores que la IA representa por alucinación o falta de actualización. Por ejemplo, al preguntar los pares de hilos o años de estandarización, la IA confundió hitos de 10 base 5 situándolos en 1983, cuando la publicación oficial fue en 1985. También omitió detalles sobre el tipo de fibra óptica necesaria para alcanzar los 400 GB por segundo. Y la herramienta o las herramientas que ocupamos para esta corrección de la IA es ocupar la documentación de la IEEE y Perplexity, que es una IA, pero con medios más reales, por así decirlo. Aprendimos que la IA omite detalles críticos si no se le cuestiona con una precisión técnica. Y en la pantalla pueden ver los prompts que ocupamos para ocupar esta corrección de la IA. En esta parte se muestra la tabla ya con los cambios que notamos que requería la tabla anterior y pues realmente no era gran cosa en lo que se había equivocado la IA. También ocupamos eh, la herramienta Notebook LM para poder cargar la página de la IEEE y ocupar su documentación y que esta IA nos ayude a hacer el análisis de la línea de tiempo. Y pues la línea de tiempo estaba correcta o casi correcta por el pequeño detalle de 1983. Pero pues de ahí en fuera todo fue correcto. Los aprendizajes y las reflexiones que podemos sacar de este tema es que Ethernet no es solo velocidad, es una evolución física del medio y aprendimos que el límite de los 100 metros en el cobre es una barrera física que solo la fibra óptica ha podido romper para llevar el Internet a kilómetros de distancia. Sin más por el momento, los dejo con mi compañero Luis para continuar con las reflexiones. Sobre la IA, nuestra reflexión es clara. Es una herramienta útil como guía de estructura, pero no reemplaza el análisis técnico ni la verificación humana. La honestidad académica reside en reconocer la herramienta, pero la responsabilidad del diseño recae en nosotros. Descubrir detalles como que el 100 base TX solo usa los pares naranja y verde
mientras que el 1000 base T requiere los 4, nos permite entender la infraestructura real que pisamos todos los días en la universidad y en la industria. Concluimos que ser ingeniero implica dudar en la fuente y confirmar con el estándar. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del Ethernet. En esta actividad mostramos cómo ha evolucionado el Ethernet desde 1980 hasta la actualidad. Al inicio, tecnología como 10 base 5 y 10 base 2 usaban un cable coaxial y solo alcanzaban velocidades de 10 megabytes por segundo, lo cual a comparación de hoy en día es muy poco. Con el tiempo surgieron nuevos estándares que permitieron que las redes fueran más comunes en oficinas y hogares. Todo esto lo sabemos porque durante esta actividad se hizo uso de la inteligencia artificial para la investigación de la evolución de los estándares de Ethernet. Pero tenemos que saber que es fundamental primero investigar las bases por nuestra cuenta en libros o fuentes confiables, ya que solo de esa manera podremos saber si la importancia de los cambios ocurridos y la información proporcionada es verídica, ya que la mayoría de veces solamente nos dedicamos a copiar y pegar información, lo cual es malo. Así que tenemos que primero comprobar esa información. En la infografía recorreremos la evolución de Ethernet, una tecnología clave para conectar computadoras y redes durante más de 40 años. Todo empieza entonces en 1980, con 10 base 5 que utilizaba cable coaxial grueso, alcanzaba 10 megabits por segundo y podía cubrir hasta 500 metros, principalmente en redes troncales antiguas. 5 años después aparece 10 base 2, que seguía trabajando a 10 megabits por segundo, pero utilizaba coaxial delgado y era más práctico para redes de oficina en los años 80 y 90. Luego, en 1990, surge 10 base T, un cambio importante porque introduce cable de par trenzado, el tipo de cable que todavía usamos hoy en redes LAN. Siguiendo, en 1995 llega 100 base TX, conocido como Fast Ethernet, que aumenta la velocidad a 100 megabits por segundo y se vuelve el estándar durante muchos años para conectar computadoras y routers. Su distancia máxima era de 100 metros. En 1999 aparece 100.000 base T o Gigabit Ethernet, que alcanza 1 gigabit por segundo y se convierte en el estándar actual de muchas redes domésticas y empresariales. A partir de ahí el crecimiento se acelera, con 10G base SR-LR en 2002 y 10G base T en 2006. Las velocidades llegan a 10 gigabits por segundo, usando fibra óptica o cobre de alto rendimiento, especialmente en centros de datos y empresas. Más adelante aparecen 40G, 100G y hasta 400G Ethernet en 2010 y en 2017. Tecnologías que utilizan fibra óptica para conectar las nubes, supercomputadoras e infraestructuras de Internet globales. Un dato interesante es que Power over Ethernet, que permite que un solo cable transmita datos y energía, alimentando dispositivos como cámaras o puntos de acceso sin necesidad de enchufes eléctricos. En resumen, Ethernet ha evolucionado desde 10 megabits por segundo hasta 400 gigabits por segundo, permitiendo el crecimiento de Internet, los centros de datos y las tecnologías modernas. De modo que esta infografía reúne de manera breve la evolución que ha tenido Ethernet a lo largo de los años.